Es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Sí, bueno, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historia de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente, precisamente siempre motivado para que la nueva generación conozca la trayectoria de estos grandes atletas que siempre nos han representado. Agradecemos inmensamente al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez. Alberto, que dicho sea de paso, hay que ser justo, viene desarrollando tremendo trabajo a la frente del INEFI y la verdad que mucha reconstrucción de muchas instalaciones deportivas en las escuelas que tenían muchísimo tiempo olvidadas. Así que gracias infinita al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. Bueno, en el día de hoy tenemos un grande del béisbol dominicano. Nos referimos a José Antonio Báez Mota. Nació el 31 de diciembre de 1953 en San Cristóbal y fue firmado para el béisbol profesional por la organización de los Dodgers de Los Ángeles en 1972 a la edad de 19 años y más tarde fue traspasado a la organización de los Marineros del Seattle en 1976. Báez era el favorito para el puesto de segunda base dentro del Spring Trainer de 1977, aunque originalmente comenzó como receptor. En su debut en las Grandes Ligas, el 6 de abril de 1977, contra los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, en el Kingdome de Seattle, donde habían 57,762 fanáticos, él conectó el primer hit en la historia de la organización de los Marineros del Seattle. Esa temporada, José Báez terminó con promedio de bateo de .259, 79 hits en 305 turnos al bate, un cuadrangular, 14 dobletes, 17 carreras remolcadas en 91 partidos, con un total de 6 bases robadas. Al año siguiente, 1978, bateó apenas para promedio de .160 en un total de 50 turnos. Báez posteriormente fue cambiado al equipo de los Cardenales de San Luis por Mike Potter. Báez pasó el resto de la temporada de 1978 con el equipo AAA, el Springfield Cardinals, equipo de ligas menores, antes de ser dejado libre en 1979. En su paso por las Grandes Ligas, José Báez batió para promedio de 245 con 87 hits y 47 carreras anotadas en 114 partidos jugados, 355 turnos con un total de 108 bases alcanzadas, 14 dobles, 2 triples, 19 carreras remolcadas, 25 bases robadas, 27 ponches y un total de 7 bases robadas, además un cuadrangular. Recibió 25 bases por bolas. En su paso por la Liga Dominicana Lidón, José Báez debutó en la temporada 1974-75 con el equipo de los Tigres del Licey, donde permaneció por 5 temporadas. Luego fue adquirido por el equipo de los Leones del Escogido en la temporada 1978 y permaneció allí hasta 1982. En la Liga Dominicana tuvo promedio de bateo de 247, 170 hits, 20 dobles, 5 triples, 59 carreras remolcadas, 80 anotadas en 260 partidos y 689 turnos al bate. José Báez está relacionado familiarmente con los también ex Grandes Ligas Andy, José y Manuel Mota. José Báez jugó 7 años en las ligas menores y jugó en ciudades como Daytona Beach a nivel de clase A, el Westerbury a nivel de AA,
Albuquerque y Springfield AAA. Consumió a nivel de ligas menores 2.188 turnos, 661 hits, 312 promedio, 226 carreras remolcadas, 14 cuadrangulares y 66 bases robadas. En 1980 jugó en la Liga Mexicana con el equipo de los Pericos de Puebla. José Báez consiguió 3 títulos de campeón en la Liga Dominicana, 1976-77 con el equipo de los Tigres del Licey y el manager Buck Rogers. En 1980-81 y en la temporada 1981-82 fue campeón con el equipo de los Leones del Escogido y con Felipe Rojas Salou como su manager. Historia de los grandes deportistas. Hoy recibe un ícono, una verdadera leyenda de nuestro béisbol. Con nosotros en breve estará José Báez. Vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos. Sí, bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historia de los Grandes Deportistas. Como le decía en la introducción, hoy tenemos un grande de nuestro béisbol, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras. Buenas, Luis. Buenos días, Tomás. Gracias a todos ustedes que están en sus casas para disfrutar esta edición especial que tenemos hoy. Aparte, nos une un sentimiento, diríamos que lazos familiares con el invitado del día de hoy, una gran amistad que nos envuelve a los tres que estamos hoy en lo que es este set. Y así queremos también que se traspase a todos ustedes la familiaridad, la cordialidad que tendremos hoy en la conversación con José Báez, un grande de nuestro béisbol. ¿Cómo estás, Báez? Gracias. Buenos días. Y de veras que me siento emocionado, porque la relación de nosotros empezó hace 2 años, pero parece que hace 20 años. Amén. Y tenía mucho que no nos juntábamos a hablar, a dialogar, a lo que fuera. Pues, sinceramente, satisfecho y honrado con la invitación. Bueno, Báez, tú sabes que el objetivo de este programa es precisamente que la nueva generación conozca la trayectoria de atletas como el caso tuyo. Báez, para los que no lo saben, conectó el primer hit en la historia de la franquicia de los Marineros del Seattle. Fue el dominicano número 47 en debutar en las grandes ligas. El primero ustedes saben que fue Osvaldo Virgil, pero Báez fue el dominicano número 47 y ya vamos casi cerca de 1000. Ya ustedes saben lo importante. Báez entre los primeros 50 dominicanos en jugar en grandes ligas. Dicho sea de paso también, Báez fue el primer jugador de la provincia de San Cristóbal en debutar en grandes ligas. Así que nosotros hoy nos complace y de verdad que nos llena de muchísimo honor contar con una figura como José Báez. Báez te decía que el objetivo es precisamente que la nueva generación, esos nuevos peloteros, esos nuevos fanáticos, conozcan el legado de ustedes. Báez que tuvo una carrera excelente aquí en el béisbol dominicano, con 3 títulos de campeón, 1 con el Licey, 2 con el Escogido bajo la rienda de Felipe Rojas Salou. Pero nos gustaría, Báez, que no hable de esos primeros 15 años de Báez. ¿Dónde Báez específicamente nació? Naciste en San Cristóbal, pero específicamente qué sector. Y háblanos de esos primeros 15 años de tu vida cuando muchacho, dónde correteaba, en qué liga jugaba. ¿Quién te dijo en ese momento, Báez, mira, tú tienes condición para ser un pelotero profesional? Háblanos de esos primeros 15 años de José Báez. Bueno, yo nací en San Cristóbal, en el barrio Los Fanegas. Los Fanegas es la parte de donde está el estadio de San Cristóbal. O sea, yo vivía a un rebalón, a un salivazo del estadio. Y yo estudiaba en el Politécnico Loyola. Eran 2 tandas, la tanda de la tarde salíamos a las 3:30. Llegaba a mi casa, hacía lo que tenía que hacer y me iba para el play. Desde chamaquito. Okay. Yo fui recoger bate del equipo Futura Estrella. Fui queche práctica porque yo era queche cuando me firmaron. Sí.
Y ustedes dirán, pero con ese tamañito y esas 3 libras, había que ser verdugo para firmar en ese tiempo. Y gracias a Dios, yo sin físico, porque ahora tú dices, bueno, vamos a ver un pelotero, pero primero que tú miras el físico. Pero yo con 5'8", 5'9", y 135 con 140 libras. Y los trayados eran de 100 peloteros en ese tiempo, porque venía un scout de los Estados Unidos y miraba todos los peloteros que había en el país en un solo sitio. O sea que era difícil. ¿Y en qué liga como muchacho había? Me imagino que había alguna liga, equipo, de esos equipos que normalmente se utilizaban en esa época en los barrios. ¿Con cuál equipo, antes de firmar, tú, o sea, como muchacho tú jugabas, pero quizás sin las pretensiones de que ibas a ser un pelotero profesional? Yo jugaba del equipo Los Fanegas, porque había Villavaldés, Los Nova, Los Fanegas, que era mi barrio. Nosotros teníamos un equipo porque teníamos el play ahí mismo. Y yo siempre, en los equipos donde yo estaba, yo era el que más me destacaba. Yo era el mejor pelotero, se puede decir. Y ya a los 15 años, ya yo estaba quechándole al equipo amateur. Piches que pichaban en el torneo del distrito. Mauro Sánchez, que era de Premier, Elías Domínguez, de la UAS, Rafael Pagán, del equipo Monte Carlo. Yo siempre, como yo vivía cerca del play, yo siempre estaba ahí. Y es que necesitamos un queche. Yo era el que me ponía el equipo queche. Y eso me ayudó bastante, porque el primer tryout que yo hice, habíamos 115 jugadores. Wow. 115 jugadores. Y era, si tú no corrías bien, no te anulaban de una vez, te sacaban de una vez. O sea que para tú fildear y después batear, tenías que correr bien. En ese momento ese béisbol amateur, AA y todo que se jugaba, era prácticamente Grandes Ligas. Y usted estuvo ahí como receptor. Realmente esto decía del físico, esto fue óbice para que en un momento sea apartado de un tryout. ¿Y ¿en qué tiempo le tomó a usted la firma, tomando en cuenta el receptor y el físico que usted acaba de describir? Yo hice 3 tryouts antes de firmar, pero hay que recordar que los scouts venían, por ejemplo, Corito Barona, venía a los Estados Unidos 1 o 2 veces al año. Estaba el único scout que había en el país en ese tiempo, era Horacio Martínez. Y Robertico Díaz, que empezó a scoutear en ese tiempo con los Cardenales de San Luis. Pero venía Corito Barona y un boricua que era de los Mets. No recuerdo el nombre ahora. Eso era lo que venían. Pero venían en febrero y después en diciembre. Oh. Baez, entonces, ¿cómo se da ese proceso de la firma? Nace en 53, te firman en el 72 a la edad de 19 años, te firma originalmente la organización de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Ya cómo se da ese proceso de la firma? ¿Cómo te apartan? Baez, mira, si fue realmente como receptor que firmaste o después, antes de firmar, ya tú te habían hecho segunda base o segunda base te hicieron del proceso de la firma. Háblanos de ese proceso de la firma y si recuerda en ese momento cuánto te dieron para firmar. Corito Barona estaba en el país. Me vio en un juego en el Centro Olímpico, por cierto. Él andaba por ahí y me vio. Y me dijo que de dónde yo era, le digo, de San Cristóbal. Bueno, ese día yo estaba jugando de uno de los equipos de Jaina, que quería que yo jugara con ellos. Pero por los estudios en Loyola no podía, porque ellos querían que yo practicara con ellos. Y yo digo, yo no puedo dejar la escuela por venir a practicar con ustedes.
Corito me ve un jueguito ahí y pregunta que dónde soy. Le digo de San Cristóbal. Me dice, el miércoles voy para allá, porque me voy el viernes. Él se aparece el miércoles allá, pero hizo un trayado de 60 peloteros. De todo el país, lo que tenía, vamos a San Cristóbal. Pues me ve, ese día él firmó 3 jugadores de San Cristóbal. Un outfield, un pitcher y a mí. Nos dice, quiero verlo en el Hotel Jaragua esta noche. Lleven su acta de nacimiento, lleven su documento. Pues llegamos al Hotel Jaragua, dice, tengo $2.500 para cada uno. 2.500. Sí, pero el dólar y el peso estaban a la par. Pero era para cada uno iba a recibir 2.500 o era 2.500 para repartirse No, a los hotel. cada uno recibía 2.500. Okay. Pero eran en ese tiempo, una millonada. 2.500 pesos a la época. Era. Sí. A la par con el dólar, los panes eran a chele. Ya nada, no existe más de chele. Y filmamos, no había liga de verano. Y nos dice que tenemos que sacar pasaporte porque vamos para los Estados Unidos en marzo. Wow. Sin inglés. A la cañona, como dice. Pues el día que nos tocaba ir, en marzo, creo que marzo 14, cuando llegamos al aeropuerto, a uno de los muchachos se le había quedado el pasaporte de San Cristóbal. No podíamos irnos los otros dos, sino que teníamos que dejar de cancelar el vuelo para ponerlo para el otro día, para irnos juntos. Al otro día nos fuimos. Llegamos a Miami, de Miami a Vero Beach. No nos estaban esperando. Hoy sí fallamos el vuelo del día anterior. Pues ahí, el aeropuerto estaba del campamento de entrenamiento como a 5 minutos en vehículo, pero no sabíamos. Y conseguimos a alguien que nos pregunta qué nos pasa. Y le decimos, mira, nosotros somos peloteros y estamos buscando Dodger Town. Ah, pues venga que lo va a llevar. Nos llevó a 5 minutos en vehículo. Y llegamos, ustedes tenían que estar aquí ayer, pero nos dejó el vuelo y eso. Y de ahí para allá empezó lo de nosotros. Yo llego como queche. Don La Solda era el manager de AAA de la organización. Y desde que me ve, porque él fue dirigente aquí, desde que me ve me dice, ese cuerpo tuyo no da pa' queche. Hay que hacerte segunda base. Yo digo, yo estoy aquí para lo que sea. Habla con el entrenador de infield, el coordinador. Y el coordinador le dice, vamos a esperar que empiece la temporada, porque no podemos cambiarlo aquí en entrenamiento. Pues empieza la temporada. Yo fui a la Rookie League. Y empieza la temporada, pero empiezo quechando. Queche regular en la Rookie. Cuando llevamos como 25 juegos, el coordinador de ligas menores va de visita a Utah, que era donde nosotros estábamos, y me dice, vamos a trabajar. Le digo, yo estoy aquí para trabajar. Y él salía conmigo temprano al terreno a darme rolling. Y me dice, esa va a ser la posición tuya. Pero me ponen a un juego en segunda, un juego en tercera, un juego en el left field, y después vuelvo a quechar. Cuando termina la temporada, me llevan a la liga instruccional en Arizona. Ahí es donde me hacen segunda base. Vais, y tú llegas a los Estados Unidos, un muchacho de una provincia como San Cristóbal. Háblanos, ¿qué tan difícil fue ese proceso en Liga Menor? Que uno sabe que, por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí muchos invitados, Francisco Cordero,
ha estado con nosotros hablando de pelotero. La semana pasada tuvimos a Domingo Martínez, Ramón Santiago, y siempre nos han hablado de lo difícil que es para los peloteros, sobre todo esa época, lo que son las ligas menores a nivel de alojamiento, comida, facilidades. Háblanos qué tan difícil fue para ti esa estadía de 8 años en ligas menores. Lo primero es el inglés, el idioma. Pero un puertorriqueño, Iván de Jesús, el primer año mío, antes de irme a la rookie, me mandaron a Daytona Beach a clase A, en lo que empezaba la rookie. Iván y yo compartíamos el mismo apartamento. Él me regaló un diccionario inglés-español y una mascota. Y me dijo 5 palabras diferentes diarias. Tienes que aprenderte. Me aprendía 5 diarias en el ambiente donde yo estaba. Que hablábamos español, nada más estábamos Iván y yo. Que tenía que oír inglés obligado. Eso me ayudó bastante. Cuando llego a la rookie, llegan 2 venezolanos y Rafael Landestoy, que ninguno sabe en inglés. El intérprete, José Báez. Cuando Landestoy llega, que vamos al aeropuerto a buscarlo, que él ve dónde estamos, empezó a llorar que venía para acá. Yo le dije, no, usted no se va, usted va a jugar pelota aquí. Y yo le dije, tú no vas a tener problemas porque tú me tienes a mí. Vivíamos en un hotel, teníamos una suite entre los 4 y pagábamos mensual, creo que cada uno daba $50. La comida la comprábamos en el supermercado y yo era el que la cocinaba. Pues yo era el más, el de más habilidades. Pues Utah, en ese tiempo había el racismo. Pero en el 74, estamos hablando del 72, pero hablando del 74, en la Liga de California, había ciudades que nosotros íbamos y cuando terminaba el juego, teníamos que quedarnos en el hotel. No podíamos salir porque fuimos a un sitio en San José y yo andaba siempre con un americano blanco. Fuimos a un sitio, a un restaurante, y cuando yo entré andaba con 2 blancos. Dijeron que a mí no me dejaban, no me servían. Y fue a comer, que fuimos porque fue después de un juego. Yo le dije, no, yo me voy. No, pues nosotros nos vamos. Digo, no, pidan la comida y llévenme comida. En el 75, en Conérico, en AA, racismo. Cuando íbamos a jugar a Canadá, no íbamos 1 hora después de terminar de jugar. Íbamos a un sitio, Larry Corrigan, que es blanco americano, es mi amigo. Llegamos a un sitio a comer algo y a darnos una cerveza. Y llegamos, nos sirven la comida, nos sirven una jarra de cerveza. Y terminamos y nos vamos porque vamos para Canadá. Y antes de salir, el tipo trayó los vasos. Yo le digo, vámonos porque este tipo está... Y Corrigan me dijo, una falta de respeto de él, déjame enfrentarlo. Le dije, no, ¿por qué por mí? Y yo digo, pero todavía por aquí, y en Conérico hay muchos hispanos. Yo digo, y todavía por aquí existe eso. Digo, no. Y dentro del equipo, Báez, ¿había alguien también con ese mismo pensamiento de racismo? Habían peloteros que no querían saber de los negros, pero somos compañeros de equipo, no familiares. Si tú me saludas, yo te saludo. Si no me saludas, no te saludo. Porque nosotros estamos ahí para hacer un trabajo. Si tú eres tercera base y yo soy Siol, tú tienes que coger los roles que le den al tercera base.
yo cogí lo del Ciol. Ese es tu trabajo y ese es mi trabajo. Ahora, no tenemos que casarnos, no tenemos que tener amores, compañeros, que de que se acabe el juego, tú por tu lado y yo por el mío. Cuestión de lógica. ¿Y recuerda algún encontronazo con algún compañero? Alguien que te haya dicho algo y te haya respondido y tenga que intervenir el manager. En la rookie y después en clase A, un queche, Alto Regano se llama. Él no era blanco. El papá era blanco, pero la mamá era de raza negra. Pero él no quería saber de los negros. Tuvimos problemas en la rookie. Y después en clase A, en Daytona Beach, peleamos al puño. Me tenía alto. Terminó el juego. Entré al crujado primero que él. Y cuando él venía, pam, pam. Vaya, y en ese proceso de ligas menores, ante el racismo que había, que tú mismo especificas, y a veces la misma limitación económica que los chelitos, ¿en algún momento tuviste que pasar hambre en esos campamentos de ligas menores? No. Eso no, porque donde yo vivía, yo hacía compras y yo cocinaba. Okay. O sea, yo no era de lo que comía en la calle cuando estábamos en road trip, en viaje. Pero en la casa, yo cocinaba y comía en mi casa. ¿Y dónde te llegaban esos recursos? ¿Llevaste de aquí, un familiar? No, de lo mismo que ganaba. Porque el mínimo, bueno, el primer año mío, yo ganaba $500 mensual. Okay. Pero pagaba impuestos, como todo el mundo. Pero no era, yo creo que mandaba quincenal a mi mamá, $25. Y lo que me daba para pagar mi alquiler, mi renta y mi comida. Okay. Nada de lujo, porque no había como... El mínimo cuando yo estuve en Grandes Ligas eran $15,000 y ahora son 700,000. O sea... Una diferencia bastante grande. Baez, fuiste originalmente firmado por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pasa al equipo de los Marineros del Seattle. Debuta con el debut del equipo, que fue precisamente en 1977. Habían en el Kingdom de Seattle 57,762 fanáticos. Háblanos de ese momento, de ese debut tuyo en Grandes Ligas, de ese primer encuentro del equipo de los Marineros del Seattle a un estadio a capacidad total. Conectaste el primer Hicks. Háblanos de ese día, cómo también se dio el proceso de que te dijeron, Baez, mira, tú estás en el equipo grande, tú vas a Grandes Ligas. ¿Cómo fue el proceso de que pasaste de los Dodgers al equipo de los Marineros del Seattle? Dame una panorámica de todo ese momento. Ok. Dodgers, Liga Nacional. Seattle, Liga Americana. Yo no entré en el draft. Ok. Porque el draft era para los equipos de la Liga Americana. Okay. Pero, voy a decir algo. El primer contrato que los Marineros de Seattle compraron fue el de José Báez, de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Quién hizo que compraran mi contrato? Mel Didier. Él era asistente de Al Campanis en los Dodgers de Los Ángeles. Y se va a trabajar con los Marineros de Seattle como asistente de Lou Gorman, gerente general. Vamos a traer a José Báez. Primer contrato que compraron fue el mío. A mí me llaman de los Dodgers y me dicen, tú perteneces a los Marineros de Seattle. Digo, ¿y por qué? Porque te cambiamos. Digo, ¿cómo me cambiaron? Pero yo no tengo idea de lo que es, porque a mí me habían operado terminando la temporada de AAA de hernia umbilical. Y digo, ¿cómo voy yo a hacer esto? Pues, tranquilo, vengo y llamo al director de Ligas Menores
Y me dice, no, fue por tu bienestar. Digo, gracias, gracias. Pues, de una vez la gente de Seattle se pone en contacto conmigo, contento de tenerte y eso. Digo, para adelante. En febrero, para entrenamiento. Llego a entrenamiento. El manager era una persona racista. Wow. Derrick Johnson, que fue manager de Boston. De que llego a entrenamiento, estaba Moncho Benjal conmigo, Santo Alcalá, Enrique Romo, habíamos como 7 latinos. Diego Seguí. Diego Seguí, sí. Diego Seguí era el caballo ahí en ese equipo. Y entrenamiento, empiezo a meter mano, pum, 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 bateando, haciendo jugadas. Cuando empiezan los cortes, todo el mundo, moca, como dicen los muchachos ahora. mócate, mócate. Cuando Derrick Johnson me llama para la oficina, me dice, te felicito, hiciste el equipo. Wow, qué bien. La emoción me llenó. Digo, déjame llamar a mi mamá. Y con lágrimas en los ojos llamé a mi mamá. Le dije, hice el equipo. ¿Cómo, mi hijo? Que Dios te siga bendiciendo. Eso fue algo grande para el pueblo de San Cristóbal. Porque primero de allá, que iba a hacer su debut en Grandes Ligas. Cuando empieza la temporada, 6 de abril, inauguramos contra los Angelinos. Los Angelinos, sí. Fran Tanana iba a abrir ese día y al otro día le tocaban las rayas. Hacemos 0, nos toca batear, yo era segundo bate. Dave Collins, abridor, Fran Tanana lo poncha. Vengo yo a batear, primer picheo, línea para el centerfield. Wow. 57,000 fanáticos, que tú mirabas para arriba y no eran chiquiticos que se veían los de allá arriba. Todo el mundazo se paró. ¿Y tú recuerdas la cobertura que le dio la prensa a ese acontecimiento? Oh, primer marinero, primer hit en el Kingdom. Fue algo histórico, porque todavía hay quienes mencionan eso. Claro, para escribir la historia de los marineros del Seattle, tienen que empezar con ese hit de José Báez. Bueno, Bienvenido Rojas escribió el año pasado. Sí, vi ese artículo, muy interesante. Los marineros de Seattle, de José Báez a Julio Rodríguez. Y menciona a Ale, a todo el que ha pasado por ahí. Pero el primero fui yo. Báez, y esa pelota de ese primer y lo conserva, se quedó el equipo de los marineros de Seattle con ella. ¿Qué se hizo con esa bola? Salón de la Fama. La pidieron para el Salón. Y otra cosa, el primer honrón de los marineros de Seattle, Moncho Benjal. mi hermano Moncho Benjal, que muy poca gente Sí. sabe eso. Él es cristiano ahora, yo lo felicito por Incluso eso. Báez, para ese honrón, el hit tuyo y el cuadrangular de Moncho Benjal, que fue el primero en la historia de los marineros del Seattle, pasaron un proceso de 4 días, 4 juegos. O sea, tú conectaste hit el primer día y Moncho Benjal conectó cuadrangular a 4 juegos después. En el 4º juego de la historia de los marineros. Sí, pero ese cuarto juego fue contra los angelinos, porque las series eran de 4 juegos en ese Sí, de tiempo. 4 juegos. Wow, tremendo momento. Y algo que nos sorprendió, Báez, que en esa primera temporada del equipo de los marineros del Seattle, tú tuviste unos buenos números, pero entonces vimos que al año siguiente no empezaste como titular con el equipo, incluso durante la temporada completa, creo que conseguiste unos 50 turnos. ¿Qué pasó con José Báez después de esa tremenda temporada en su primer año y al segundo año no recibe la gran oportunidad?
Dije algo ahorita que no debía decirlo. Deron Johnson, manager racista. Yo me llevaba bien con el gerente, pero había un coach, no recuerdo cómo se llama, que era el asistente del manager, que yo no era de su agrado. Y en los equipos, tú estás para hacer lo que ellos digan. Ese año yo duré 22 juegos sin jugar, sin coger un turno. Wow. Sin coger un turno, 22 juegos. ¿Y qué tenía que hacer? Practicar y sentarme a ver los juegos. No podía hacer nada porque jugador nuevo en Grandes Ligas, franquicia nueva. Al único de color que se respetaba en ese equipo era a Rupert Jones, que era el prospecto número 1 de Kansas City, y los Marineros lo cogieron. Pero entonces, en verdad, era un equipo que los coaches eran racistas. Y a Benja lo bajaron para AAA. ¿Y quién estaba en segunda por Baez? Julio Cruz, un boricua. Pero Julio y yo éramos bien, pues yo me llevaba bien con todo el mundo del equipo. Pero los coaches. Baez, hablaste de entre los jugadores, estaba Diego Seguí, estaba Moncho Benjar, recordamos también por ahí estuvo Enrique Romo. ¿Cuáles otros jugadores que después sobresalieron en el béisbol de las Grandes Ligas tú recuerdas que tuvieron con ustedes juntos en esa primera temporada de los Marineros del Seattle? Julio Cruz, que tuvo en la segunda temporada. Steve Brown. Santo Alcalá tuvo en ese equipo. Okay. Pero lo bajaron para AAA también. Dave Collins creo que también estuvo ahí en ese equipo. Ese era el que corría, el abridor. Dave Collins, Roy Fox. El catcher era Bo Stinson. También tuvo allá Jimmy Robertson, que fue Dave Robertson, que fue primera base de los Piratas cuando fueron campeones mundiales. Bye, termina la temporada, esa primera temporada del equipo de los Marineros del Seattle. ¿Cómo fue la recepción aquí en el país, específicamente en San Cristóbal? Después que termina la temporada que tú vienes al país, llega a San Cristóbal, ¿cómo te trató el pueblo de San Cristóbal? ¿Hubo algún trato especial, un recibimiento especial? Háblanos de ese momento, de tu llegada al país. San Cristóbal siempre, yo he sido un niño querido. Y ustedes se dieron cuenta. Sí, claro. Y yo soy de la clase de persona que no hago bulla ni bulto. Pero en mi pueblo, a mí se me quiere. A esta altura de juego, todavía por donde quiera que yo me muevo, hay respeto y admiración y cariño para José Báez. Entonces, si eso es ahora, imagínense cuando yo llegué, la euforia que había en el pueblo. Bueno, señores, estamos aquí en el programa Historia de los Grandes Deportistas, conversando con un grande del béisbol, primer jugador en conectar hit con la organización de los Marineros del Seattle, primer jugador de San Cristóbal en debutar en las Grandes Ligas y el dominicano número 47. Vamos a hacer una breve pausa para entonces retornar con José Báez y su participación en el béisbol dominicano. Vamos a una breve pausa y luego retornamos. Su programa Historias de los Grandes Deportistas.
Recordar las gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que gracias a ellos tenemos estas interesantes conversaciones con íconos de nuestro deporte dominicano, todo lo que es el béisbol, boxeo, tenemos aquí baloncetistas, también hemos traído bastante por aquí, y siempre tenemos lo que son estos buenos invitados, gracias a Alberto Rodríguez por el apoyo que nos da desde el INEFI. Continuamos en esta conversación con José Báez, el primer jugador dominicano y el primer jugador en conectar un hit en la franquicia de los Marineros de Seattle. Báez, luego de que llegaste al país, esa primera temporada, ya habías pertenecido a los Tigres del Licey, quizás ya por el acuerdo que había entre los Dodgers y el equipo azul dominicano. Realmente, ¿cómo se interesó el equipo en ese momento para hacerte la invitación de que inmediatamente te incorpore a las filas del equipo para el torneo de ese año? Yo jugué con el Licey en el 1974. Fue mi primer año. Estaba en la liga instruccional. Teodoro Martínez iba para una gira con los Mets de Nueva York para Japón. Monchín Pichardo se comunicó con Al Campanis, que era el gerente general de los Dodgers, porque yo estaba en la liga instruccional, y le dijo que me necesitaban aquí. Y Campanis me dice, mira, tienes que ir. Y le digo, ¿por qué? Porque yo en instruccional me sentía bien. Yo iba y yo casi no jugaba. Practicaba mucho. Y jugaba, un mal día me ponían a jugar. Pero yo era más, me llevaban instruccional para servirle de intérprete y de guía a los jugadores latinos. Pues yo le digo que para qué me mandan a buscar. Porque antes de eso, yo era jugador reserva del Licey. Y nada más los 15 y los 30 jugamos contra la reserva del Escogido. Pero la finalidad de esos juegos era que viniéramos a jugar y cobrar. ¿Pero cuánto cobramos? 100 pesos. 175 pesos. Pues yo le digo, me dice, no, que Teodoro Martínez va para Japón con los Mets y necesitan, te van a poner a jugar. Yo vengo y Monchín, le agradezco mucho a Monchín Pichardo. Desde que yo llegué, yo lo llamé de San Cristóbal. Le digo, ¿usted en San Cristóbal? Ah, no, pues ven que tú tienes que estar aquí para jugar. El año anterior, en el 73, yo había cruzado por el estadio Quisqueya y Tomás Troncoso le dijeron, mire ese José Báez, porque yo bateaba en ligas menores. Sí, no, tuvimos un número excelente en ligas menores. Y Tomás le dice, mire ese José Báez, mira, necesito hablar contigo, tienes que venir por una entrevista, tienes que venir temprano. Pues yo no venía a ver juegos ni nada. Okay. Y cuando llego a los Estados Unidos en el 74, que vengo y me reporto, Monchín me dice, tú tienes que estar aquí todos los días, te vamos a mudar a la capital. Le digo, no, yo no puedo vivir en la capital. ¿Y por qué no? Yo te busco una pensión, un sitio. Le dije, no. Se pagaban en carro público 25 centavos. De San Cristóbal a la capital. Yo me quedaba en la Avenida Independencia, en el campamento Duarte. Ahí cogí un carrito que me dejaba ir frente al estadio Quisqueya, 15 centavos. Pues llego el manager, desde que llega de una vez me dice, ¿tú eres fulano? Digo, sí. Extranjero, hermano. Era Bob Rogers, creo, el primer año. Y le digo, yo voy a jugar mucho. Me dice, sí, tú vas a jugar porque Teodoro no está aquí. Digo, pues está bien, estamos preparados para eso. Pero yo había jugado en clase A ese año. ¿Y qué jugadores te recuerdas tú así a grueso modo? Estuvo con el Licey ese año que le dieron prácticamente la titularidad en la segunda base. Estaba donde estoy. Jerónimo,
Pedro Borbón, que cada vez que venía a los Estados Unidos me metía a pichar de una vez. Cesarín Jerónimo. Jerónimo. Sí. Jerry Disinski tuvo esa. Disinski, Ciores todos. Sí. Que la paraba todas. Sí. O sea, tú hiciste combinación de Ciores y segunda con Disinski. Y después que Teodoro vino, entonces, Teodoro es el tercera base. Landestoy el Cioli y yo la segunda. Y el primera base era un zurdo que era de los Bravos de Atlanta. Tremendo cuadro tenía el Licey en ese momento. Pero en ese tiempo era Licey Águila. Todos los años Licey Águila. Sí, en los 70 se dividió 5 y 5, sí. Sí. Pero el Licey era un equipo que no había ego. Okay. Era un equipo de personas que eran liceístas. Yo voy a decir algo aquí. Yo era fanático de los Gigantes de San Francisco, por Juan Marichal. Los Gigantes de San Francisco tenían un acuerdo de trabajo con los Leones del Escogido. A mí me firman los Dodgers, que eran los enemigos. El Licey Águila de aquí. Sí. Y me mandan para el Licey. Por el acuerdo de trabajo Dodgers Licey. Okay. Y yo digo, ¿cómo es la vida? Yo soy fanático escogido y de los Gigantes de San Francisco. Y me firman los Dodgers y caigo en el Licey. Bueno, y precisamente hablando de eso, ¿vale? ¿Cómo se da el proceso entonces que después de 5 años con el Licey tú pasas al equipo de los Leones del Escogido? Felipe llega a dirigir el Escogido. Y desde que llega, de una vez pide que me cambien para allá. ¿Qué sucede? El año que yo fui líder de bateo en la Liga de California, que fue el 74, Sí. cuando yo vengo, los entrenamientos se hacían en el play de San Isidro. Practicaba Licey primero y después el Escogido. Un día, Felipe llega temprano y cuando terminamos de practicar, me llama y me dice, te felicito, buen año. Y yo digo, coño, el panqué felicitándome. Yo no sabía lo bueno que era ser líder de bateo en una liga de los Estados Unidos. Y después cuando tú llegabas aquí, que la gente de béisbol te felicitara. Porque para mí fue, champion bate, mi bate de plata, mi vaina. Pero yo no pensé que la gente aquí le daba tanta importancia a eso. Entonces después empezó Tomás Troncoso, la habladera. Yo digo, pues tengo que darme mi vuelta por el estadio. Pero llegué al Escogido, no porque Quique Acevedo quería cambiarme, porque Felipe le pidió que me llevara para allá. ¿Y qué recibió el Licey a cambio? Samuel Mejía. Tremendo brazo Samuel Mejía. Fue el Licey, el Licey dio pelota, me dio a mí y a Arturo de Frente. Y el Escogido dio 3 jugadores. Pero yo nada más recuerdo a Samuel Mejía. Maestre, el título de campeón tuviste aquí en la Liga Dominicana, 1976-77 con el Licey. 1980, Perdón. 76-77. Sí, Campeón del Caribe. sí, también. Tuviste en la Serie del Caribe. Creo que En Venezuela. también tuvo como segunda base del Licey ese año. No, ese año no. Ese año llevan de refuerzo a
Reni Stene, sí. El campeón 80-81 con el con el Escogido. Escogido, que fue el primer año de Felipe. Sí, 81-82 vuelve el Escogido y repite el campeonato. Pero de esos 3 campeonatos en la Liga Dominicana, ¿cuál Báez recuerda que más disfrutó? El Licey fue algo, porque recuerda que ese año fue contra las Águilas. Y los juegos contra las Águilas eran debido a muerte. Sí. Había veces que a nosotros había que sacarnos cortados de Santiago, la policía cortando, esperar que se limpiara el pedazo para ir cortando. Pero con el Escogido, porque nosotros fuimos a Mazatlán a Serie del Caribe, sí, no a Hermosillo, Hermosillo. Pero todos los campeonatos, cuando tú lo ganas, son buenos, porque el que gana es el que goza. Y le puede haber pasado siendo fanático del Escogido, como nos contaste, y luego ya que pasa al Licey, del Licey pasa al Escogido, ya que conoce los dos clubhouse, ahora va, ¿cómo se siente? ¿Más cerca del Licey o más cerca del Escogido? De verdad, yo no vengo a ver juegos, pero las veces que he venido ha sido por el lado del Licey, por el Escogido, porque el Licey, esa familia, por ejemplo, todavía hay en el Licey, hay hijos de Cheche Arias, el masajista, que son los crujados, masajistas, todavía hay gente ahí. En el Escogido cambian mucho. Sí, es cierto. Y por ejemplo, en los años que yo estuve ahí, Junior Novoa fue gerente, o sea, han cambiado mucho. Y yo no soy la clase de persona que anda detrás de las personas. ¿A cambio de qué? ¿No te han invitado a lanzar la primera bola? No. Báez, ¿qué representó para ti un pelotero joven en ese momento? Jugar bajo la tutela, en esos 2 años incluso que fueron campeones, bajo la tutela de Felipe Rojas Saló. Bueno, Felipe Alou fue la persona que me dio, que me trazó la pauta para yo trabajar en béisbol de ligas menores, profesional. Con él yo aprendí. Y mi primer trabajo en desarrollo de béisbol fue aquí en República Dominicana. Los Dodgers querían que yo fuera a trabajar con ellos. Ávila, Rafael Ávila. Y le dije que yo no podía, yo tenía un compromiso. Yo fui director de desarrollo de los Leones del Escogido. Aparte de eso, cuando eso había una liga en el sur, nosotros teníamos un equipo. Teníamos un equipo aquí en el Centro Olímpico. Cuando terminaban los Juegos del Sur, yo venía para el Centro Olímpico a trabajar los reservas. ¿Y a quién le agradezco yo eso? A Felipe Alou. Felipe venía a veces a verme trabajando aquí en el Centro Olímpico. Pues de ahí yo empecé a trabajar con los Mellizos de Minnesota en los Estados Unidos, en ligas menores. 5 años. David Ortiz, voy a decir algo aquí que no estoy supuesto. A David Ortiz fui yo quien hablé en la organización de los Mellizos de Minnesota para llevarlo de Seattle a Minnesota. El cambio que se hizo por David Ortiz, se dio un jugador de Grandes Ligas, Dave Hollins, tercera base, por David Ortiz. Excelente.
Báez, uno viendo ya en frío los números tuyos, como dijimos ya anteriormente, primer jugador de San Cristóbal en debutar en las grandes ligas, primer jugador en toda la historia de la franquicia de los Marineros del Seattle en conectar el primer hit, dominicano número 47 en debutar en las grandes ligas, y sobre todo también lo que fue tu trayectoria en ligas menores y en el béisbol dominicano y tu paso por las grandes ligas. ¿Ha habido algún acercamiento con el pabellón de la fama del deporte dominicano? ¿Entiendes tú que tiene los méritos suficientes para ser llevado al pabellón de la fama del deporte dominicano? Bueno, voy a decir algo que da vergüenza. En San Cristóbal hay un pabellón de la fama del deporte y yo no estoy en ese pabellón. Wow. Y sobre el pabellón de la fama dominicano, yo se lo dejo a ustedes, que ustedes juzguen y tomen la determinación, porque yo no soy quien para decir sí, yo me lo merezco. Que sean las personas que conocen del deporte lo que determinen y que se haga la voluntad de Dios. Pero da vergüenza que yo no esté en el pabellón de la fama de San Cristóbal. No, de verdad que es ilógico, ilógico. Y yo entiendo que José Báez, un gran amigo, yo entiendo que tiene los méritos más que suficientes para ser llevado al pabellón de la fama del deporte dominicano, porque nosotros revisamos, no vamos a decir que no lo merecen, pero yo entiendo que hay muchos miembros del pabellón de la fama que quizás con menos trayectoria, menos historia que la de José Báez, y hacemos un llamado también a las autoridades deportivas de San Cristóbal. ¿Cómo va a ser que un ícono del deporte de San Cristóbal, el que le abrió la puerta a San Cristóbal para el béisbol de las grandes ligas, no sea llevado al pabellón de la fama del deporte dominicano? Así que nosotros entendemos y vamos a iniciar esa campaña de que José Báez merece estar en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Báez, volviendo nuevamente al centro de lo que es la entrevista magnífica, me ha gustado bastante todo lo que ha relatado aquí en el programa, que es precisamente que se conozca figuras como el caso de José Báez, que quizá estaba allá en un rinconcito, nosotros lo trajimos de la comodidad de su casa en San Cristóbal hasta aquí a la ciudad, porque el objetivo es ese, que la nueva generación, que las autoridades conozcan a estos grandes atletas, porque a veces es muy bueno ya verlo allá arriba, pero no saben la verdadera historia, la trayectoria de estos atletas dominicanos. Y muchas veces aquí, y así hay que decirlo, los dueños de equipos del béisbol dominicano, no sé si por dejadez, por desconocimiento, pero así como Báez, hay otras figuras del deporte que le han dado brillo al béisbol dominicano y no son capaces, los dueños de los equipos, ni siquiera de cursarle una invitación al Estadio Quisqueya, uno de los partidos, y recordamos, precisamente hablábamos con ese tema, con uno que fue nuestro invitado y con quien tenemos una gran amistad, el caso de Miguel Batista, que nos hablaba de una persona, que me voy a reservar el nombre, que era un ícono de las Águilas Cibaeñas. Y me dice Miguel que un día en el Estadio Cibao, mientras Miguel jugaba con las Águilas y llegaba, ese señor, un ícono de las Águilas Cibaeñas, estaba haciendo una fila larguísima para adquirir una boleta. Entonces yo entiendo que los dueños de equipos en los Estados Unidos, la figura siempre la resaltan y la mantienen allá arriba. Incluso hay figuras dominicanas que en los Estados Unidos son más valoradas que aquí. Ponemos el caso de Juan Marichal, que en los Estados Unidos es venerado en cualquier estadio, no importa que no sea los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, muchas veces uno ve a Marichal que entra aquí a los estadios y no tiene la comodidad, no tiene ese recibimiento que deben darle. Entonces nosotros abogamos, y precisamente el objetivo del programa, esa figura como Báez, que estaba allí en San Cristóbal, y usted oye la historia de José Báez, primer jugador dominicano en dar hit con la organización, el primer hit de los Marineros del Seattle, dominicano número 47 y el primer jugador de San Cristóbal en conectar hit. Báez, En cuanto a eso, escúchame, Tomás. Sí. Yo recuerdo una vez que a Felipe Rojas Alou, en una inauguración de un torneo, llegó al Estadio Quisqueya y no se le iba a permitir la entrada. Que cuando se comunicaron con el encargado de prensa del escogido y del torneo, porque iba a empezar ese día
lo que es la fiesta del béisbol. Le dijeron, no, pero quédate ahí que te vamos a buscar. Y él dijo, no, pero es que si el día que ustedes tengan que entrarme a mí a decir lo que es que ella, yo me voy de este país. Claro. O sea, que ni siquiera hubo el protocolo de Felipe Rojas Saló, un ícono del béisbol y del escogido, en una inauguración que le tocaba al escogido, ni siquiera hubo la delicadeza de permitirle la entrada tal como se lo merece, entrar por su casa, que es su casa. Mira, y volviendo al tema, Luis, algo similar me contaba Miguel Batista, Miguel, un gran hermano, amigo. Nos decía Miguel, José, que en una ocasión llegó Marichal al Yankee Stadium. Marichal nunca jugó con los Yankees. Y llegó como un fanático normal, iba a adquirir su boleta. Y dice Miguel que Miguel estaba en la recepción de las oficinas de los Yankees. Y alguien llegó corriendo y le dijo, mira, ahí está Marichal en el parqueo. Y me dice Miguel que ahí se armó un corre, porque el gerente general, el asistente general, no, un equipo de protocolo, y fueron a recibir a Marichal. Y Marichal decía, no, yo no vengo en acto oficial, simplemente vengo como un fanático. Y no le dejaron entrar como fanático, los recibieron como lo que es. Entonces, aquí lamentablemente en el béisbol no se le da esos méritos. Yo vi a Juan Samuel, un ícono del béisbol y que brilló con el equipo de los Phillies en Grandes Ligas, brilló aquí con el equipo de los Leones del Escogido, lo vi yo un domingo en la tarde, con una boleta en la mano que compró ahí en boletería, y fue y se sentó en los palcos abajo, en la esquina del Escogido, y ahí permaneció hasta el séptimo, octavo inning que se paró y se fue. Yo fui y me le acerqué, porque yo fui siempre un gran seguidor de Juan Samuel, y yo le decía a algunos colegas que ¿cómo es posible que una figura como Juan Samuel tenga que hacer una fila para adquirir una boleta? Después venga y se siente y no haya una directiva del Escogido que ni siquiera aparezca para darle la bienvenida y darle aunque sea una taza de café. Ni la bocina decirlo. Entonces, ni siquiera la bocina, exacto, ni siquiera hacer eco en la bocina de que aquí está con nosotros. Un fuerte aplauso a Juan Samuel. Entonces, ese es el caso que nosotros siempre hemos abogado en el programa, de resaltar con figuras como el caso de José Báez. Báez, tuviste 3 campeonatos aquí en Dominicana, en el béisbol nuestro. Pero háblanos, Báez, de lo que fue en ese momento, la pasión que tú viviste, la rivalidad en esos años 70, sobre todo que los torneos se los repartieron Águila y Licey. Háblanos de esa rivalidad. Águila, Licey, que todavía incluso se mantiene, pero yo entiendo que en aquella ocasión la rivalidad era más acentrada. Háblanos de esa rivalidad Tigre y Licey que tú tuviste que vivir en el terreno de juego y en los dugout. Era algo picante. Diloné, ese era el mejor pelotero de ese tiempo, Miguel Diloné. Pero Pedro Borbón, había una rivalidad, algo personal, entre Pedro Borbón y los jugadores de las Águilas. Y reconociendo que Pedro Borbón era de Valverde Mao, del Cibao. Pero fueron momentos que a veces, cuando estoy en mi casa, me pongo a pensar de esos tiempos y digo, el béisbol ha cambiado mucho, porque los tiempos han cambiado, pero si ustedes se fijan, el béisbol ahora mismo es puro comercio. Antes teníamos sentimientos. Yo era Licey. Los peloteros de las Águilas eran Águila. Pero ahora, a usted está con el Licey ahora y mañana lo pasan al Escogido. Y es como si nada pasado. Una chelcha. Entonces, yo digo, los tiempos han cambiado y todo cambia. Pero en béisbol debe existir un poquito como de melancolía, sentimiento, algo así, que ya no lo existe. Entonces yo digo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero en los tiempos que yo jugué, yo lo disfruté porque se jugaba sanamente. Eso es así. Vaya, ya en la parte final del programa, nosotros siempre, normalmente a los invitados les mencionamos 3 nombres para que nos den su opinión, cómo influenciaron, su opinión en particular de las personas que las hemos mencionado. Me gustaría que tú nos des tu opinión de lo que tú sientes por esas 3 personas, qué significaron para ti. El caso de Monchín Pichardo, el caso de Felipe Rojas Saló
y el caso precisamente de Tom La Sorda, que incluso dirigió muchos años aquí en República Dominicana y fue un gran amigo de los dominicanos. Monchín Pichardo, Felipe Rojas Salou y Tom La Sorda, nos gustaría tu opinión. Bueno, Monchín fue el papá de la Liga de Invierno, el tiempo que fue presidente del Licey. Que no haya duda sobre eso. Otra cosa, por Monchín Pichardo, el Licey se mantiene así. Porque Monchín fue de lo que puso de que la directiva del Licey no se repartía el dinero de ganancia. Ahí no se reparte el dinero. Usted directivo, a usted le pagan todos los pasajes que usted quiera viajar. Pero de dinero, la ganancia, no se reparte. Por eso es que es un club. Sí, muy corporado. Por eso es. Entonces, mientras yo tenga vida y piense en béisbol, Monchín Pichardo fue quien me introdujo a mí al béisbol dominicano. Aparte de eso, el primer año que yo participé con Licey, cuando terminó la temporada, yo ganaba ese año 450 pesos. Y cuando terminó la temporada, me llamó José Manuel Fernández, que era el tesorero del Licey. Ven a la ferretería en la San Martín, que hay una cosa para ti. Y cuando fui, me tenía un cheque de 1.500 pesos, regalo del Licey. 1.500 en ese tiempo. Entonces, de Monchín, hablar cosas buenas y no permití que nadie trate de manchar su nombre. De Felipe, mi panqué, le agradezco, porque después que me retiré de béisbol, por instrucciones de él, sí, por instrucciones de Felipe, yo empecé a trabajar en desarrollo de béisbol. ¿Qué me llevó a que llegué en ese trabajo? 5 años, béisbol, liga menores, con los mellizos de Minnesota en los Estados Unidos. 2 años, coordinador en el país con Cincinnati, con los Rojos de Cincinnati. 1 año, coordinador con los Yankees de Nueva York. 4 años, 2 años como scout de los Nacionales de Washington y 2 años como coordinador en la Organización Nacionales de Washington y 2 años campeones de verano. ¿Por quién? Por Felipe Aló. ¿Y el caso de Tom La Sorda? Tom La Sorda, aparte de que dirigió aquí en Dominicana, fue el que en la organización de los Dodgers, porque él siendo manager AAA, era un caballo en la organización. Porque el manager de Grandes Ligas, ¿cuántos años duró? Walter Lazo. Pero Tommy en AAA era el verdugo, el caballete. Él fue que dijo, tú hay que hacerte segunda base. Y en entrenamiento, bueno, voy a decir algo aquí. En el 74, a mí me llevaron con el equipo Grandes Ligas a 2 juegos en la organización de los Dodgers. Uno a Orlando contra Minnesota y otro, pero de clase A. Venga que usted va con el equipo grande mañana. Pero eso fue a través de Tommy La Sorda. Pues Tommy, tremenda persona. Le gusta el país. Me gusta el mondongo, digo. Sí, pero le gusta el país, le gustan los dominicanos.
Baez, ya en la parte final, no sé si Luis tiene alguna otra pregunta, pero ¿qué lazo de familiaridad? Incluso vemos ya tu nombre completo, José Antonio Baez Mota. ¿Qué lazo de familiaridad te une con esa gran gloria del béisbol dominicano y del béisbol de Estados Unidos con Manuel Mota? El papá mío y el papá de Manuel eran hermanos. Ok. O sea, que tú y Manuel vienen siendo Primo hermano. Sí. Pero yo mantengo contacto con Manuel, Qué bien. con Andy, que es agente, Andy Mota. Sí. Con toditos ellos siempre estoy en contacto. Vaya, me gustaría antes de finalizar que nos hable un poco del estadio Temístocles Mets de San Cristóbal. Sabemos que vives siempre pendiente al estadio, prácticamente tu vida la desarrollas según podemos contactar. Me gustaría que nos hable un poco de cómo está el estadio, de qué hay que hacer para mejorar lo que sea. Y sí, antes de contestar del estadio, que era una pregunta que tenía ahí, que me rondaban también, ¿qué significó para, aparte de la respuesta que le va a dar Luis, qué significó para José Báez cuando, sabiendo nosotros el amor que tú sientes por San Cristóbal, cuando te enteraste que ya la franquicia de los Caimanes del Sur no iban a seguir funcionando en San Cristóbal? Bueno, para mí como deportista fue un golpe duro. Yo digo, bueno, voy a decir algo ahora. Sí, dale para allá. El estadio se va a remodelar a nivel 1A, pero con la idea, Puerto Plata es la 7ª franquicia, San Cristóbal la 8ª. Oh, excelente, muy buena noticia, no solamente para San Cristóbal, sino para el béisbol dominicano y toda esa región sur. Y sí, sería, incluso Junior Novoa habló de eso, que era bueno que el béisbol dominicano se expandiera, y yo creo que sí, San Cristóbal y Puerto Plata, dos ciudades que merecen tener una franquicia. Junior Novoa está involucrado en la remodelación del Estadio San Cristóbal. Excelente. Junior Novoa, Benny Metz y José Báez son los 3 que hemos llevado la voz cantante frente al presidente Luis Abinader. Y ya cualquier día de estos se van a hacer los estudios para empezar la obra del estadio Temístocles Mets. Bueno, buena noticia. Ya se hizo con Puerto Plata, una iniciativa también que tuvo un gran protagonismo ahí, Junior Novoa. Bueno, señores, nosotros... Espérate. Sí, dale. Sí. El dinero va a salir de EGI. Ok. Y bueno, ahora van a inaugurar mañana 30 horas en San Cristóbal. Yo espero que tan pronto inauguren las obras, el presidente diga, hay que empezar la remodelación del estadio. Excelente. Bueno, señoras, y nosotros con esa buena noticia para toda la región sur, para San Cristóbal de José Báez, nosotros llegamos a la parte final de este su programa Historia de los Grandes Deportistas. Como siempre, agradecemos al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. Agradecemos a Luis Manuel Ferreira, que comparte siempre con nosotros, y gratitud total a José Báez, que ha venido desde San Cristóbal a compartir con nosotros y nos ha dedicado parte de su valioso tiempo. Así que nosotros le invitamos para que el próximo domingo esté con otro grande del deporte dominicano. Bye bye.